Pero les decía que por esas críticas de Cotani, que fue viceministro de Economía de Caputo los primeros 6 meses o 7 meses de la administración Milei, sugerido por Cavallo en ese cargo, se suponía que Cotani era el macroeconomista con información y con una visión más macro, no solo de trader financiero, que es más un poco la especialidad de Caputo, como ahora tiene a su viceministro de Economía también, que es un hombre más de la macro, el que piensa en conjunto la economía. Bueno, en su momento Cotani renunció, viene haciendo siempre críticas, ve que los números no cierran desde el esquema cambiario, que el gobierno se empecina a mantener una alta tasa de interés y a armar el carry trade, más o menos lo que dice Caputo, y eso afecta al nivel de actividad, al nivel de empleo y sobre todo posterga una acumulación más rápida de reservas en el Banco Central y un equilibrio distinto en el mercado cambiario sin cepo que destrabe finalmente esta economía y sobre todo hacerlo en 2026 antes que llegue el año nuevamente electoral de 2027. La crítica que esbozó el otro día, para mí la más fuerte fue esto, lo que dijo Cotani. Y todo el mundo creo que tiene un acuerdo, a veces con un poco más de timidez por miedo a la respuesta así al insulto, lo que sea. Sí. Pero esa es la discusión que hay que dar. Y en lugar de eso estamos diciendo, todo el mundo está de acuerdo con la apertura comercial, pero la apertura comercial tiene tiempos y tiene secuencias y no se puede hacer con tipo de cambio bajo, porque eso ya lo vivimos con Martínez Dios, lo vivimos en la segunda parte de la convertibilidad, pero bueno, en la convertibilidad no se podía salir porque era una ley, era difícil, pero ahora no hay ninguna ley que impida flexibilizar o flatar el tipo de cambio si no hay reservas. Es el único que lo impide, es esa intemperancia, esa tosudez. Yo creo que viene del presidente más que del equipo económico, de no encarar el tema y pensar que, bueno, todo va a ocurrir si nos sentamos a esperar que las cosas pasen por una cuestión de confianza o de ayuda. Bueno, eso es lo que decía Cotani, sobre todo esto. A ver si es que el tipo de cambio sea libre y que controle la tasa de interés. Supongamos que eso ocurriera y que además se eliminara el residual del cepo sobre las personas. Indudablemente va a haber un overshooting. No sé a dónde va a llegar. No creo que sea nada ni parecido al efecto de la devaluación de diciembre con la que este gobierno empezó. Si empezó de esa manera y lo que queda es una cosa mucho más tibia, yo no sé por qué tenerle tanto miedo. El tipo de cambio aumentó 120%. No aumentaría ni por asomo a eso. Pero sí habría un overshooting. Pero el overshooting es necesario porque se convierte en el ancla. Ese es el ancla que le falta. O sea, vos dejás que el tipo de cambio vaya y se sobredeprecie y ahí la expectativa cambia automáticamente al día siguiente. Lo que hay ahora es expectativa de apreciación del tipo de cambio. Las tasas de interés bajan. La economía se recupera. No inmediatamente. En diciembre del 2023 hubo uno o dos trimestres, un trimestre y medio en el que hubo aceleración de la inflación con una profundización de la recesión que venía habiendo. Bueno, esta vez no hay por qué pensar que va a ser distinto, es posible que hasta sea menor, a lo mejor en duración igual, en magnitud menor. ¿Cuál es el problema? El problema es decir, uy, prometí que la inflación iba a llegar a cero y acá me como un saltito intermedio, si ese saltito es necesario para... una vez que eso ocurre, ahí ya no hay límite para la reducción de la inflación, porque desaparece el riesgo de devaluación. Ya el mercado determina el nivel del tipo de cambio de equilibrio y al no haber
emisión monetaria para financiar el déficit, no hay peligro de espiralización de la inflación. Parece que está bastante cantado, lo que hay que hacer sorprende que el gobierno se enfrasque o se empeñe en no hacerlo, ¿no? Y eso es una externalidad que este gobierno le va a crear al liberalismo y a la centro derecha, porque digo, si por tercera vez vamos a estar arruinando lo que podría ser una buena experiencia, y bueno, va a ser medio imperdonable el legado del gobierno, lamento decirlo, pero me preocupa muchísimo. Bueno, ahí está Cotani, ¿no? Dice, yo estoy preocupadísimo, tiene una visión distinta, en línea con la de Cavallo. Esto enojó mucho al equipo económico, a Caputo, obviamente a Milei, y salieron con todo. Y salió, como les decía, Cavallo, nuevamente, a decirle al gobierno, la intolerancia hasta con las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar genera daños autoinfligidos, ¿no? Esto escribió Cavallo, que fíjense lo que dice Cotani, está diciendo una visión de derecha cercana al gobierno. Cotani estuvo en los 90 con Cavallo, apoyó a Macri, dice, este es el tercer intento de política de mercado, si fracasa le va a hacer mucho daño. Bueno, en realidad estuve tentado a titular este post argumentando que esa intolerancia puede ser una virtud política en el sentido maquiavélico, que es lo que parecen creer algunos estrategas políticos del gobierno, lo que estábamos hablando, esta de ingenieros del caos, el tema del conflicto permanente, pero ciertamente no una virtud en el sentido moral. No titulé así este post porque luego de reflexionar concluí que la intolerancia, las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar no es virtuosa en ningún sentido, ni política ni moralmente. Y después dice, lo que ha ocurrido en los últimos días con las opiniones vertidas por Joaquín Cotani, me consta que con total buena fe y espíritu de crítica constructiva lo ejemplifica. Para quienes no lo hayan visto, los videos completos de las dos intervenciones recientes de Cotani, la primera con Máximo Montenegro, la segunda con Nelson Castro, la sube. Ustedes podrán juzgar si la crítica de Joaquín es destructiva o constructiva. En mi opinión, no podría ser más constructiva porque advierte sobre un riesgo que puede poner en peligro el clima de estabilidad y reeditar un episodio como el que antes de la elección del año pasado, que de no haber sido por la oportuna intervención del gobierno de Trump, podría haber comprometido los resultados electorales al gobierno, ¿no? De paso, aunque pueden estar cansados, bueno, después cita algo del tema de la década del 90 y que hizo él con el tema fiscal y demás en la década 90. Lo menciono porque quiero enganchar no tanto esto, sino las claves del mercado cambiario para 2026. Y con esto cerramos y hablamos un toque con el ingeniero Costamagna del tema carne, pero lo quiero mostrar esto porque si no van a decir, che, pero lo vendés todos los días y no lo terminan de hacer. Por lo menos un anticipo. El balance cambiario del Banco Central, que se conoció el viernes pasado para el mes de diciembre, lo que mostró es que en diciembre hubo, esperen que se lo voy a mostrar así, que en diciembre hubo atesoramiento neto, es decir, compra de personas físicas, neto de las ventas de dólares, tomo los datos también, estos cuadros que hizo el CEPA en base al Banco Central. La próxima voy a usar los de Amilcar, pero uso esto porque están bien graficados, los datos están chequeados, los chequeé con lo del Banco Central. Lo que se ve ahí, fíjense, es que en diciembre hubo 1.822 millones de dólares de compras netas por parte de los particulares, que son los únicos que pueden acceder al mercado cambiario sin un fin específico, para comprar dólares para atesorar. Y fíjense, en algún momento durante la campaña electoral llegó a ser en septiembre 6.500 millones de dólares, una locura. Esto es lo que hablamos en la campaña electoral
se compró para atesorar más de 30.000 millones de dólares, más de 30.000 millones de dólares, lo que dice Milei, que fue la corrida más grande de la humanidad, no sé si de la humanidad, pero de la Argentina, por lo menos desde el regreso de la democracia, salvando la crisis del 2001, esto fue así. Y octubre también 5.400 millones de dólares, el mes de la elección. En septiembre fue después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, pero ya venía el atesoramiento, lo que todos dijimos, no voy a volver a este tema, pero se levanta el cepo en abril. Fíjense que antes daba pequeñas ventas netas de dólares en el día a día, no compras, ventas, la gente para vivir, y después hay una corrida muy, muy fuerte, salvaje, al dólar desde abril. Esto era incluso cuando las encuestas le daban muy bien, ya en abril, en mayo, en junio, en julio, pero bueno, ahí ya después se larga con todo. Después cuando pierde frente a Kicillof en la elección provincial en la provincia de Buenos Aires. En noviembre bajó mucho la compra de dólares a 1.100 millones de dólares. Nosotros dijimos, Vladimir Werning, el vice del Banco Central, se equivocó, porque había dicho que había bajado a 100 millones de dólares la compra de los argentinos, de compras netas de ventas de dólar billete para atesorar, ¿no? No fueron 100, fueron 1.100. Pero bueno, en relación a lo que venía haciendo, históricamente, no era un nivel, obviamente era un nivel elevado para cuando tenía cepo, pero sin cepo es lo que todos quisieran, que mínimamente se estabilice como eso, como techo, lo de los 1.000 millones de dólares. Pero en diciembre de nuevo volvieron 1.800 millones de dólares. Entonces, a eso hay que sumarle la compra de dólares para turismo. Ingresos y egresos, y el neto es el cuadradito ese que está. 700 millones de dólares en diciembre, el neto. Esta cuenta viene de 9.000 millones de dólares al año, pero en diciembre fueron 700. Entonces, entre los 1.800 y los 700 da 2.500 millones de dólares. Algunos dicen que no hay que sumar porque parte de los que están reflejados acá son los dólares que después la gente usa para pagar la tarjeta de crédito comprando en el mercado cambiario. Lo cierto es que es una compra relevante de dólares. 2.500 millones de dólares anualizadas te da, de nuevo, entre compra de dólar billete para atesorar y atesorar, es lo que llamamos atesoramiento y viajes al exterior, te da más de 25.000 millones anuales. Es un número, por eso decían Melconian, Pablo Goldin, distinto, es un número malo. Eso tiene que bajar. De hecho, Caputo dice que tiene que haber ingreso de capitales de los argentinos, es decir, que no tiene que haber compras netas, tiene que haber ventas netas de dólares de los argentinos. Cuando Caputo dice la cuenta capital, quiero que me entren los dólares que se fueron, quieren que entren al sistema financiero, bueno, no tiene que haber compras netas de dólares de los argentinos, tiene que haber ventas netas. Y estamos muy lejos de eso. Entonces, fíjense cómo se cubrió esto, básicamente por el ingreso de dólares de organismos internacionales. Ahora lo van a ver bien, pero por un lado la balanza comercial, que alcanza para machea un poco con el turismo o viajes al exterior, servicios reales. La balanza comercial dio 12.000 millones de dólares positivo y machea más o menos con eso. Y por otro lado, los dólares de organismos internacionales que permiten compensar la compra de dólares de los argentinos, ¿no? Fíjense, esta es la cuenta corriente cambiaria, los dólares que entraron y los dólares que salieron de esta economía, viendo balanza comercial, más servicios reales, lo que se llama turismo al exterior, emisivo, receptivo, más el pago de intereses de la deuda, ¿no? Servicios financieros. Y también están utilidades y dividendos de las multinacionales, pero es nada porque sigue el cepo, o el año pasado seguía el cepo. Entonces, la cuenta corriente cambiaria dio 2.200 millones de dólares negativa. Muy chiquito. La cambiaria, porque tuviste un ingreso de dólares mayor a tu superávit comercial, porque hubo un adelantamiento de dólares con el plan ese de 6.000 millones de dólares con las cerealeras, un adelantamiento de exportaciones por parte de las cerealeras, de dólares que ingresaron en medio del quilombo en septiembre, octubre de la campaña electoral, de exportaciones que se van a hacer más adelante. Pero lo que quiero mostrarles
es que la cuenta financiera, que implicó que fue positiva y por eso hubo en el año 9.000 millones de dólares a favor de aumento de reservas, que la cuenta financiera fue ingreso de deuda privada por parte de ONs emitidas por privados y los préstamos del FMI y organismos internacionales, que son 20.000 millones de dólares. Ese es el gran ingreso de capitales, ¿no? Deuda privada y organismo internacional. Ahí tenés 20.000, tenés 35.000 millones de dólares, que son los que compensan la formación de activos externos, es decir, los argentinos llevándose los dólares del colchón. Entonces, las empresas emitiendo deuda al exterior y el gobierno endeudándose con el FMI y organismos internacionales, compensó la salida de capitales, la formación de activos externos. Después la cuenta corriente, exportaciones menos importaciones, sumado viajes al exterior, los servicios reales y los servicios financieros, bueno, más o menos se acomodó, por lo menos en lo cambiario. Lo que quiero decir con todo esto es un poco el número que mira Macroview, Pablo Goldin, que me pasó esto, que me parece interesante, que lo que tiene que bajar fuerte es este número de personas físicas de atesoramiento, que entre atesoramiento y viajes está en 2.400, 2.500 millones fue en diciembre, y esto tiene que bajar violentamente para que vos puedas tener dólares, para que esta economía crezca, para pagar los intereses de la deuda y además para incrementar 10.000 millones de dólares en las reservas. Entonces, ellos calculan que en enero fueron otros 2.000 millones de dólares entre viajes y hubo un poquito menos de atesoramiento. Veremos, pero esto tiene que bajar fuerte este año. Y la alternativa a eso, ¿por qué? Porque el Banco Central tiene que comprar dólares para acumular reserva y tiene que emitir pesos. Fíjense, esto es la monetización, el M3, es decir, son incluidos los depósitos, dinero circulante, los depósitos a la vista, más los depósitos a plazo fijo. Estamos todavía en un nivel bajo y para eso tienen que ingresar pesos, pero tienen que ingresar dólares al Banco Central. Entonces, pasando en limpio, pues no me quiero extender más. El gobierno cree que puede resolver eso de una manera, si se quiere, no tradicional, que es que la gente siga comprando dólares, bueno, pero que parte de esos dólares queden en el sistema, que aumenten los depósitos en dólares y que al mismo tiempo puedan aumentar los préstamos en dólares, que es lo que pasó en enero. Aumentaron los depósitos en dólares, no sé, más de 1.200, 1.500 millones de dólares y los préstamos en dólares a los exportadores aumentó más o menos lo mismo. Es decir, los bancos venden los dólares, el Banco Central compró eso, 1.200 millones de dólares y todo cierra. Pero eso tiene un límite porque hoy los préstamos en dólares están muy restringidos solamente a exportadores, que son los que cobran en dólares. Entonces el gobierno está con la idea, bueno, si la gente va a seguir comprando dólares, que parte de esos dólares los deja ahí en el sistema financiero, permitamos que se preste más en dólares y se preste no solamente a los exportadores, sino preste a todo el mundo. Porque eso va a permitir, y claro, pues vos prestás a todo el mundo, le das un préstamo en dólares, el tipo viene, te pone parte de eso en un depósito, se hace un nuevo préstamo. Bueno, ahí empiezan las alarmas de si terminás creando argendólares, que no tienen el respaldo real de los dólares contantes y sonantes. Pero voy a volver el lunes a esta discusión porque me parece que la clave del mercado cambiario de 2026 es que baje fuertemente la compra de dólares para atesorar de los argentinos. O el gobierno querrá forzar la máquina y liberar la posibilidad de que haya préstamos en dólares para todos, para activar el multiplicador bancario de los dólares y que la Argentina multiplique los dólares, los argendólares, y de esa manera se pueda generar que el Banco Central pueda acumular dólares y la economía se pueda expandir con crédito en dólares para todos, pero con los mismos dólares, prestándole a gente que cobra en pesos o que no genera dólares